bestias, ¿cómo están? Yo soy Dragon Guard y en esta ocasión vamos a estar criticando los dibujos que me mandaron a la página de Facebook, justamente para este video. Ok, para empezar quiero decir que no voy a mostrar los nombres originales o los nombres que tenían en Facebook las personas que me mandaron sus dibujos para proteger su privacidad, ya que luego hay casos de bullying muy feos, así que queremos evitar eso. Solamente vamos a estar remarcando los nombres de artista que cada quien tiene en las firmas de los dibujos. Preparé una lista de puntos a tocar para cada dibujo, así que vamos a empezar con este. Y este punto en específico creo que lo quiero dedicar a todos los artistas en general que estén viendo el video. El grosor de la línea. Como podemos ver en este dibujo, tiene mucha variación en el puntaje de la línea. Entonces, normalmente como artistas procuramos que nuestros dibujos sean uniformes. Por lo tanto, intentaremos utilizar el mismo puntaje de línea para el line art de todo el dibujo. Como podemos ver aquí, el puntaje del cabello, de la línea del cabello es demasiado fina. Y en el del vestido es muy gruesa, por lo que sí desentona bastante. Entonces, para procurar que nuestros dibujos se vean uniformes en un solo estilo de dibujos, hay que procurar siempre usar el mismo puntaje para dibujar todo, a no ser que sea un caso específico de perspectiva forzada. En ese caso, ahí sí podemos exagerar el puntaje de la línea en los dibujos. Por ejemplo, aquí vamos a estar dibujando una mano que se está estirando hacia el espectador. Esa mano está dibujada con una línea gruesa y conforme se aleja más la imagen, la línea es más delgada. Eso hace que se fuerce aún más la perspectiva. Pero en este caso es un dibujo que está visto desde enfrente, así que la línea no varía demasiado. Por ejemplo, aquí en la falda pudo haber aprovechado para tal vez sí hacer un poco más ligera la línea, ya que se ve que tiene un cierto efecto de transparencia y eso pudo haberle ayudado al efecto a verse más realista. Pasamos al siguiente punto, que son las sombras duras. Normalmente nos da mucho miedo empezar a hacer sombras duras, ya que pensando lógicamente las sombras son difuminadas, pero a veces son necesarias en un dibujo para estilizarlo y para darle más volumen. Por ejemplo, aquí estoy agregando algunas sombras duras que realmente sí hacen que, por ejemplo, el busto se vea con más volumen. Lo mismo con la cintura. Es muy importante perderle el miedo a crear sombras duras. A mí me costó mucho trabajo empezar a siquiera considerarlas para mis dibujos, pero les juro que eso siempre levanta mucho nuestros dibujos. Así que empiecen a experimentar. Recuerden no sombrear con negro, sombrear con el color base, pero un poco más oscuro y más cálido, o más frío dependiendo del mismo color base. Ahora, como podemos ver, si alejamos el dibujo, sí cambia bastante la forma en que se ve el dibujo, le da más vida, le da más volumen. Así que pasamos al siguiente punto, que sería el blanco de los ojos. No sé si es por razones estéticas por la que no se lo pintó, pero personalmente a mí no me gusta en ningún estilo cómo queda el hecho de no pintarle las zonas blancas a los ojos. Siento que los deshumaniza bastante, así que lo que yo recomiendo es siempre, sea cual sea tu estilo, o sea como sea que lo vayas a elaborar, que siempre se lo pintes. No sé, a menos de que toda la pupila cubra todo el ojo, ahí yo creo que sería una excepción, o tal vez algunos estilos muchísimo más caricaturizados. Pero de igual manera nos alejamos y vemos que queda mucho mejor el dibujo, simplemente poniéndole el blanco de los ojos. Lo siguiente es que no sé si fue por algún descuido o igual razones estéticas, pero siempre considero ponerle cejas a los dibujos. Recuerden que es lo primordial para que puedan mostrar expresiones, así que nunca las olviden. Pasamos al siguiente punto, que sería la anatomía. A primera vista, la verdad es que se ve bastante bien, se ve que estudia anatomía, se ve que está trabajando en eso, pero cuando llegamos a la parte de las piernas se pierde un poco la proporción. Aquí nos damos cuenta que la parte de arriba de las piernas es demasiado corta, por la que yo lo alargaría un poquito más y procuraría tener las rodillas al mismo nivel, ya que como aquí no se exagera la perspectiva, no hay razón para ponerlas tan desniveladas. Entonces siempre checar eso. A menos que sea una perspectiva muy forzada, no debe de cambiar tanto el tamaño de los elementos o su posición. Aquí podemos ver cómo alargando un poco más la parte de arriba de las piernas, no cambia mucho la altura del personaje, pero sí se ve mucho más estilizado. Así cerraríamos la parte de la anatomía en este dibujo.
Ahora vamos a empezar con el fondo. El fondo para este dibujo es demasiado oscuro. Los tonos de la ropa del personaje son muy opacos o muy oscuros y eso no está mal, pero teniendo esa paleta de colores tan oscura, el fondo debería ser más claro. Porque al line art ser negro y los colores también ser oscuros, se pierde mucho con el fondo. Así que para estos casos yo procuro siempre poner un fondo más claro. La verdad, ese detalle de la sombra que puso, la morada, me gustó bastante, se ve bastante estilizado. Y pues nada, lo que recomiendo yo es que sea un fondo simple o elaborado. Hay que hacer que el fondo contraste con los colores del personaje. Ahora pasamos con el siguiente dibujo. Para empezar, quiero decir que yo no soy buena dibujando semi-realista, ni mucho menos realismo, pero sí tengo algunas anotaciones que hacer de todos modos sobre el dibujo. Para empezar, los lagrimales. Muchas personas cuando empezamos a dibujar ojos, lo que hacemos es que lo hacemos completamente simétricos, la parte de arriba y la parte de abajo. Es decir, que queda una línea completamente horizontal entre lagrimal y lagrimal, y esto en realidad no es así. La mayoría de las personas tenemos el lagrimal que está pegado a la nariz mucho más abajo o más inclinado hacia abajo que el exterior. Aquí podemos ver cómo agarra un poco más de forma cuando le bajamos o le damos un poco más de caída al lagrimal interior. Ahora, como podemos ver, le damos un poco más de dinamismo a los ojos y aunque parecen estar muy maquillados, esto depende de cada quien. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el color de las sombras. Aquí podemos ver que el artista sí utilizó subtonos en la piel, subtonos azules, subtonos amarillos y subtonos rosados, pero creo que en las sombras pudieron haber sido un poquito con más de contraste. Podemos tomar como ejemplo el tono de piel base y después hacer una sombra un poco rojiza para este tono de piel. Hacemos la forma en donde estarán las sombras más exageradas, más profundas. Difuminamos un poco y le damos el efecto de sombra. Y ahí iremos jugando un poco con la opacidad de la misma capa. Podemos agregar esta sombra en otros lados para darle un poco más de tonos rosados a la piel y hacerlo lucir un poco más vivo. Como ya se habrán dado cuenta, a lo mejor es demasiado exagerado la saturación que le dejé, pero pues se trata de ir jugando con la transparencia de la capa. Y de todos modos sí crea una gran diferencia en el color de la piel original. El siguiente punto son los labios. Como podemos ver, la mayoría de los artistas que dibujan semirrealismo, cuando empiezan, o cuando empezamos, porque a mí también me pasó cuando descubrí que no era lo mío, queremos darle demasiados toques o detalles a los dibujos que hacen que al ser un estilo semirrealista no queden tan bien. Entonces yo sugeriría que para la boca, por ejemplo, para las partituras de los labios que todos tenemos, omitiéramos las rayas porque no se ven tan bien y mucho menos con un difuminado. Así que lo que yo sugiero es poner un color sólido e irlo difuminando o coloreando como si fuera una especie de labial y queda muchísimo más estético. Ahí ya depende de cada artista, de qué tonos quiere usar, si quiere darle un efecto más brilloso, un efecto más opaco, eso depende ya de cada quien. Para el último punto, que es el brillo del cabello, me gustaría señalarles que en el cabello que dibujó esta persona puso algunas manchas de sombras, pero eso no se ve estéticamente bien, ya que no sabemos de dónde proviene la luz. Las puso más o menos de un color que sigue siendo demasiado opaco para hacer la luz del cabello. Entonces lo que yo sugiero es exagerar un poco el matiz del brillo y ponerlo todo en una misma zona. Para esto podemos utilizar un color más oscuro que el de la base, poner la capa en el efecto de shine o luminosidad y aplicarla horizontalmente en el cabello, haciendo una misma línea en lugar de varias. Al igual que en las sombras, la saturación de esta capa dependerá del estilo del artista. Por último, me gustaría decirles que algo que yo veo mucho en artistas que apenas están empezando en digital, y lo veo y me doy cuenta porque a mí me pasó cuando estaba empezando, es que le tenemos mucho miedo al contraste dentro de un solo color o dentro de un solo elemento del dibujo. Así que chicos, no le tengan miedo, experimenten muchísimo, porque en alguna de esas se pueden encontrar con su propio estilo y eso es de las mejores cosas que te pueden pasar si apenas están empezando en el digital. Mis preciosísimas bestias, espero que les haya gustado el video, que les haya servido.
y que se los puedan compartir a sus amigos artistas, ya sea que sean principiantes, que sean profesionales, que sean medio avanzados o simplemente que quieran pasar un rato a tal vez escuchar algunos consejos que le podrían servir a más de uno. Nos veremos ya en la próxima parte del video, ya que el video original, cuando lo grabé, me hice 1 hora, así que lo tuve que dividir en 3 partes. No se preocupen, el dibujo que me mandaron va a salir y si no salen estas primeras 3 partes, lo hará en las siguientes partes. Así que no se preocupen, recuerden compartir esto con sus amigos artistas que estén empezando y que necesiten consejos o que alguien revise sus dibujos. Y pues bueno, recuerden que esto lo hago desde el punto de vista de mi experiencia y un poco también de los estudios que he tenido en estos años. Y pues nada, cuídense, los amo.